Cableado de fibra óptica. El cableado de fibra óptica tiene las propiedades que no es tan común como el UTP. El gasto, debido al gasto involucrado, obviamente es mucho más costoso por el tipo de material con que es fabricado. A pesar de que es flexible, podría romperse. Es ideal para algunos escenarios de redes, como por ejemplo largas distancias que superan a los 100 metros que puede cubrir el cable UTP. Propiedades del cableado de fibra óptica: menos susceptible a la atenuación y completamente inmune al ruido y a la electricidad. No son afectados por ninguno de los dos. Hecho de hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro internamente. Utiliza un láser o LED, dependiendo de cuál sea, para codificar los bits como pulsos de luz. Entendamos que el láser se usa en largas distancias y el LED se utiliza en cortas distancias. El cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre los dos extremos con una mínima pérdida de señal. Cable de fibra monomodo y cable de fibra multimodo. La fibra monomodo es la que se utiliza para lo que son las largas distancias, tiene un núcleo muy pequeño y utiliza láser para poder transmitir los bits. Tenemos la fibra multimodo, en donde el núcleo es más grande, utiliza LED que son menos costosos y por supuesto usa la refracción a través de los ángulos de luz para poder pasar varias señales de luz al mismo tiempo. Puede llegar hasta 10 gigabits por segundo a más de 550 metros. No son distancias tan largas tampoco. La dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. El aumento de la dispersión significa una mayor pérdida de intensidad de la señal. Multimodo tiene mayor dispersión que monomodo, con una distancia máxima de cable para multimodo es de 550 metros. En la actualidad existen 4 usos para la fibra óptica. Están las redes empresariales, que sirven para interconectar como backbone a varias sucursales por la distancia. El backbone sencillamente se refiere al cableado principal que interconecta a las redes LAN de la empresa. La fibra hasta el hogar se refiere a que se utiliza para poder llevar el ancho de banda a los hogares y a las pequeñas empresas. Las redes de larga distancia, utilizada entre los proveedores de servicios para poder interconectar países y ciudades, principalmente a través de Internet, y poder ofrecerle servicio a muchos usuarios. Y redes de cable submarino, que se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y alta capaces de sobrevivir en entornos submarinos, hostiles a distancias transoceánicas. Obviamente en este curso nos vamos a centrar en la utilización con respecto a las empresas. Y los conectores de fibra se refieren hay conectores de punta directa, hay conectores Lucent Simplex, hay conectores Subscriptor, hay conectores LC Multimodo Duplex. Hay que entender que cualquiera de estos conectores podrían estar en los dispositivos. Por lo tanto, antes de hacer una implementación hay que saber con cuál puertos o cuál interfaces viene el dispositivo para poder adquirir el conector correspondiente al cable de fibra. Los colores de los cables también representan una característica especial. Por ejemplo, los anaranjados vendrían siendo lo que son para la fibra multimodo y los amarillos son los que se utilizan en la fibra monomodo. De esta manera puedes diferenciar en un rack o en un data center para qué se utiliza cada tipo de conexión o el cable que está colocado allí. Las diferencias que podemos observar entre cableado UTP y fibra óptica es que el cableado UTP
puede manejar velocidades de ancho de banda de 10 megabits por segundo a 10 gigabits por segundo. En cambio, la fibra óptica puede ir desde 10 megabits por segundo hasta 100 gigabits por segundo. La distancia del UTP es relativamente corto porque va desde 1 metro hasta 100 metros. En cambio, la fibra óptica lo supera muchísimo en distancia porque puede ir de 1 metro a 100 metros. La inmunidad a lo que es el electromagnetismo y el ruido del cableado UTP es baja, pero en el caso de la fibra óptica es totalmente inmune porque no se ve afectada ni por el ruido ni por el electromagnetismo. La inmunidad a peligros eléctricos es baja con respecto al cable UTP, es decir, el eléctrico quiere decir que pueden haber voltajes que pueden electrocutar o quemar ciertos dispositivos, ¿ok? Es muy bajo. Sin embargo, en el cable de fibra óptica es totalmente inmune porque la fibra óptica trabaja con luz, no con electricidad. Con respecto a los costos del cableado UTP son bastante bajos. En cambio, el de fibra óptica hay que pensarlo para poder utilizar fibra óptica, a menos que no haya otra manera de solucionar el proyecto que se esté manejando. Las habilidades de instalación. Instalar fibra óptica es bastante complejo con respecto a UTP, que es muy sencilla la instalación del cableado UTP. Precauciones de seguridad, sí, con respecto al cableado UTP, simplemente tienes que estar seguro de que no hay ninguna conexión eléctrica que pueda electrocutarte. Sin embargo, con respecto al cableado de fibra óptica, es mucho más alto porque sabemos que es tóxico si un pedazo de fibra óptica entra en el torrente sanguíneo.